En el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 y derogan los artículos 77 y 78 de la Constitución Política de nuestro Estado, así como todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones que de ellos emanen, presentada por el diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo. Se le concede el uso de la voz al referido legislador. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Adelante. El que suscribe, diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo, integrante del Grupo Legislativo del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción primera de la Constitución de Veracruz, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 y derogan los artículos 77 y 78 de la Constitución de nuestro Estado, así como todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones de que ellos emanen, con base en la siguiente exposición de motivos. La defensa de la libertad de palabra y la libre expresión de ideas durante el desempeño de un encargo público quedó plasmada en la Constitución de 1917 gracias al valor del estadista y legislador chiapaneco don Belisario Domínguez Palencia. La figura de inmunidad parlamentaria, concebida en los años de la Revolución, era el fruto de la constante lucha que don Belisario ejerció desde el Senado contra el dictador Victoriano Huerta. La inviolabilidad de las opiniones manifestadas en tribuna era entonces la única garantía de seguridad ante el avasallante poder despótico y totalitario que ejercía el dictador. Fue hasta 1977 cuando aparece por primera vez el término fuero constitucional en la Carta Magna, con el objetivo de lograr un equilibrio de poderes que garantizara al legislativo el ejercicio pleno de sus atribuciones con autonomía del Ejecutivo y Judicial. Desde entonces hasta la fecha, esta figura ha sufrido diversas transformaciones y se le ha ampliado su rango de interés sobre el Poder Judicial, los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, senadores, diputados federales y locales. Compañeras y compañeros, a más de 100 años de la primera manifestación de inmunidad para el servidor público, es necesario afirmar que la figura del fuero constitucional ha devenido en un mecanismo obsoleto y vulgar que genera impunidad. Son cuantiosos los casos donde los funcionarios ocupan la protección constitucional para cometer ilícitos, la corrupción, el ataque a las instituciones democráticas, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la usurpación de atribuciones y el desvío de recursos públicos son parte de la conducta de aquellos que ocupan el fuero como un gran escudo para delinquir. De la figura jurídica creada para preservar el Estado de Derecho ya no queda nada. Los intereses privados, la avaricia y la cobardía han permeado en las instituciones nacionales. No podemos permitir que la Constitución siga defendiendo a quienes atropellan principios y faltan a la ley. El fundamento del fuero es funcional, compañeros diputados, y no personal. Es decir, protege la función que realiza la persona y no a la persona misma. El objetivo del fuero es facilitar el cumplimiento del deber y no ser una carta abierta para hacer lo que se les venga en gana. En la actualidad, nuestra legislación no protege la función pública, sino al funcionario, de la manera en que lo estipula el artículo 77 y 78 de nuestra Constitución local. La aplicación de la ley se realiza de forma selectiva y discrecional. El juicio político, compañeros diputados, primero es político, y la declaración de procedencia para retirar el fuero son mecanismos que, al ser aprobados por el Congreso, quedan comprometidos y supeditados a la voluntad política de una mayoría legislativa con intereses muy específicos. De tal suerte, el proceso de desafuero puede proporcionar un doble rasero al momento de su ejecución, perpetuando la impunidad para algunos y la condena para otros, dependiendo de qué lado estén parados. Hoy es claro
que la ciudadanía nos demanda igualdad ante la Constitución. No podemos vivir en un Estado de derecho que avala excepciones selectivas al momento de aplicar la ley. Es nuestra responsabilidad eliminar ese doble rasero que separa al servidor público poderoso de la sociedad en general. No debemos aspirar a quedar exentos de una impartición de justicia que mediante reformas y decretos nosotros mismos hemos aprobado. Como miembros de esta soberanía, estamos mandatados nunca a ir en contra de la voluntad popular, siempre teniendo la mano en el pulso del pueblo y de sus sentimientos, como decía el gran Carlos Alberto Madrazo, el grande. Es imposible mantener ese estado de excepción donde el político se le juzga de una manera y al ciudadano de otra. Compañeros, el fuero dejó de ser el mecanismo jurídico para asegurar la libertad de expresión y se convirtió en el escudo que protegió, protege y protegerá de la justicia a los Vallejo, a los Yarrington, a los Ángel Aguirre Rivero y en especial aquí en Veracruz a la joya de la corrupción, Miguel Ángel Yunes Linares y a muchos otros que bajo esa figura incurrirán en violaciones a la ley. No seamos nosotros motivados por el interés o influencia política de los culpables de retrasar la acción de la justicia. Que sea el Poder Judicial el encargado de dictaminar sobre la culpabilidad o inocencia del servidor público de la misma forma que lo hace con la ciudadanía. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, un servidor pone a disposición la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 y derogan los artículos 77 y 78 de la Constitución Política de nuestro Estado, así como todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones que de ellos emanen, para que quede especificado de la siguiente manera. Artículo primero, se reforma el artículo 30 de la Constitución de Veracruz para que quede de la siguiente manera. Artículo 30. Los diputados gozarán de inmunidad solo por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo. Artículo segundo. Se derogan los artículos 77 y 78 de la Constitución Política de Veracruz de Ignacio de la Llave. No podemos, señor Miguel Ángel Yunes, no puede usted aspirar a tener los privilegios de la monarquía de Boca del Río, a la impunidad de la dictadura chirinista y al prestigio de la democracia que tanto nos ha costado construir a los que sí hemos luchado por ella y no hemos saqueado las instituciones. ¡Viva! ¡Viva Carlos Alberto Madrazo!